Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Valentín Palma Huerta y el tema de hoy es movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Y qué es el movimiento rectilíneo uniformemente variado? Es aquel movimiento donde el móvil describe una recta y se cumple que el intervalo de tiempos iguales, los cambios de velocidad son iguales y las distancias recorridas son diferentes. Hay que tener en cuenta que la aceleración es constante y una aceleración constante produce cambios iguales en la velocidad durante intervalos de tiempo también iguales. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es constante y en todo momento es colineal a la velocidad. Su valor se determina por medio de la siguiente relación. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Y tenemos otra fórmula, la cual sería distancia es igual a la suma de la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2, todo eso multiplicado por el tiempo. Hay que tener cuidado con las unidades. Recuerden, de las propiedades anteriores, d es distancia o espacio recorridos, bi es igual a la velocidad inicial, bf es igual a la velocidad final, la t es el tiempo transcurrido y la a es la aceleración. La distancia se mide en kilómetros o en metros, la velocidad inicial se mide en kilómetros por hora o en metros sobre segundo, la velocidad final de igual manera en kilómetros por hora o en metros sobre segundo. El tiempo transcurrido se va a medir tanto en horas o como en segundos. La aceleración se puede medir como kilómetros sobre hora al cuadrado o metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden, si la distancia está en kilómetros, la velocidad inicial debe estar en kilómetros por hora, la velocidad final también debe estar en kilómetros por hora, el tiempo tiene que estar en horas y la aceleración tiene que estar en kilómetros sobre hora al cuadrado. En cambio, si la distancia está en metros, la velocidad tiene que estar en metros sobre segundo, tanto la inicial como la final, el tiempo transcurrido tiene que estar en segundos y la aceleración tiene que estar en metros sobre segundo al cuadrado. Estos últimos provienen del Sistema Internacional de Unidades de Medida, los cuales son el metro, los metros sobre segundo, y los segundos y los metros sobre segundo al cuadrado. Veamos los tipos de movimientos. Tenemos movimientos acelerados. Es aquel en donde la aceleración actúa a favor de la velocidad, de modo que el módulo de la velocidad aumenta a través del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que es la aceleración y la velocidad, los dos viajan en el mismo sentido. En el ejemplo tenemos un móvil que tiene de velocidad inicial 0 y va aumentando a 3, a 9 y a 18. De 0 a 3 en un intervalo de 1 segundo, de 3 a 9 en un intervalo de 2 segundos y de 9 a 18 en un intervalo de 3 segundos. Veamos, aplicando la fórmula de la aceleración, que es igual a la velocidad final menos la inicial sobre el tiempo, tenemos que en el primer intervalo de 1 segundo la aceleración viene a ser igual a la final, que es 3, menos la inicial, que es 0 sobre el tiempo, que en este caso, en este intervalo es igual a 1. Esto debería ser igual a en el segundo intervalo, que es 9 la velocidad final menos 3 que la velocidad inicial sobre 2 que es en ese intervalo el tiempo de medida. Igual debe ser al tercer intervalo, el cual viene a ser representarse la velocidad final como 18 menos la velocidad inicial, que vendría a ser en este caso 9 sobre el tiempo, que viene a ser 3 segundos en este intervalo. Como se quedó en claro que la aceleración es constante, tenemos que 3 menos 0 sobre 1 es 3. 9 menos 3 sobre 2 es 3, 18 menos 9 es 9, entre 3 es 3. Quiere decir que en esos tres intervalos la aceleración sigue siendo 3, por lo cual la aceleración es igual a 3 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual es una constante. Ahora veamos otro tipo de movimiento variado, en este caso el movimiento desacelerado. Tenemos en cuenta de que se llaman también movimiento retardado y es aquel en donde la aceleración actúa en contra de la velocidad, provocando que ésta disminuya su valor a medida que transcurre el tiempo. Entonces, en resumen, tenemos de que la aceleración va en sentido contrario a la velocidad. Muchachos, ahí en el ejemplo tenemos un vehículo que va disminuyendo su velocidad. Inicialmente tiene 24, luego 12, luego 4 y finalmente tiene una velocidad igual a 0. En el primer intervalo lo hace en 3 segundos, en el segundo intervalo de 12 a 4 lo hace en 2 segundos y en el tercer intervalo de 4 a 0 lo hace en 1 segundo.
Otra vez utilizando la fórmula, sabiendo que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, tenemos que la aceleración en el primer intervalo sería, la velocidad final sería 12, la velocidad inicial sería 24, sería 12 menos 24, entre el tiempo, en este caso en el primer intervalo es igual a 3 segundos. Este debería ser igual al segundo intervalo, el cual en ese caso sería la velocidad final 4 segundos, la velocidad inicial sería 12 segundos, por lo cual quedaría 4 menos 12, menos, sobre 2, ¿por qué? Porque es la unidad de tiempo que demora en ese intervalo. Debería ser igual también en el tercer intervalo. En este caso la velocidad final viene a ser 0 metros sobre segundo y la velocidad inicial viene a ser 4 metros sobre segundo sobre 1, que viene a ser el tiempo en ese intervalo. Operando tendríamos que 12 menos 24 sobre 3 me quedaría menos 4. En el segundo intervalo tendríamos que 4 menos 12 sale menos 8, menos 8 sobre 2 sale menos 4. En el tercer intervalo tendríamos que 0 menos 4 es menos 4, menos 4 sobre 1 sigue siendo menos 4, por lo cual tenemos que la aceleración en el primer tramo es menos 4, en el segundo tramo es menos 4, en el tercer tramo es menos 4, lo cual demuestra, en este caso tenemos que la aceleración es menos 4 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual demuestra que la aceleración es constante tanto en movimientos acelerados como en movimientos desacelerados. Bueno muchachos, pasemos a las preguntas de clase. Pregunta número 1 nos dice: si un móvil que experimenta mRV con una rapidez de 2 metros sobre segundo y una aceleración de 4 metros sobre segundo, calcula el tiempo que él necesita para llegar a una velocidad, una rapidez de 14 metros sobre segundo. Muchachos, no dice que va a partir con 2 y va a llegar a 14 con una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado, y lo va a hacer en un tiempo que nosotros vamos a determinar. Entonces veamos, la aceleración es 4, la velocidad inicial con la que parte es 2 metros sobre segundo, la velocidad final con la que va a llegar es de 14 metros sobre segundo, y nos preguntan en qué tiempo hice ese cambio de velocidad. Entonces muchachos, vamos a aplicar una fórmula que hemos visto en la clase, que nos dice que es la aceleración es igual a la velocidad final menos la inicial sobre el tiempo. Entonces tenemos que la aceleración, por dato nos dicen que es 4, es igual a la velocidad final. La velocidad final detectamos que es 14 menos la velocidad inicial que es 2 metros sobre segundo, todo eso sobre el tiempo, que es justamente lo que yo voy a hallar. Entonces muchachos, ese tiempo que está dividiendo va a pasar a multiplicar, con lo cual me quedaría 4 veces t de 14 menos 2, 14 menos 2 es 12, con lo cual me queda 4 veces el tiempo es igual a 12. Este 4 que está multiplicando va a pasar a dividir, con lo cual me quedaría que el tiempo es igual a 12 sobre 4. Y 12 sobre 4 es igual a 3. Con lo que el tiempo es igual a 3 segundos. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo que le demora a él de pasar de una velocidad de 2 a 14 le toma 3 segundos. Y esa vendría a ser nuestra respuesta. Problema número 2 nos dicen: si una partícula que desarrolla un mRV parte con una rapidez de 36 km por hora y una aceleración de módulo de 6 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuál será el módulo de velocidad en metros sobre segundo luego de 5 segundos? ¿Qué quiere decir muchachos? Nos dice que parte con 36 km por hora, pero nos damos cuenta de que los datos están en metros sobre segundo al cuadrado, la velocidad nos pide en metros sobre segundo y nos habla en segundos. Quiere decir que estos 36 km por hora lo vamos a transformar. ¿Cómo lo transformamos muchachos a metros sobre segundo? Fácil, ese 36 lo voy a multiplicar por 5 y lo voy a dividir entre 18. Entonces me quedaría muchachos, si le saco 18 abajo y 18 arriba, me quedaría arriba 2. 2 por 5, 10. ¿Qué quiere decir entonces? Que ese 36 km sobre hora es igual a 10 metros sobre segundo. Entonces el vehículo nos decía acá que la partícula va a partir con 36 km por hora, que es lo mismo decir 10 metros sobre segundo. Entonces parte con 10 metros sobre segundo y dice que la aceleración es de 6 metros sobre segundo cuadrado, y nos dice después de 5 segundos cuál será la velocidad en metros sobre segundo. Entonces, como ya hemos hecho la transformación, estamos seguros que la velocidad, que en este caso viene a ser la velocidad final, va a salir en metros sobre segundo. Entonces detectemos muchachos, como parte va a ser la velocidad inicial.
10 metros sobre segundo. La aceleración es 6 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo que se demora en hacer el cambio de velocidad va a ser 5 segundos. Y la velocidad final, que es lo que nos piden, va a ser nuestra incógnita. Entonces nos vamos a apoyar a una fórmula del MRV, la cual nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Profesor, ¿por qué hice acá más menos? Recuerden, muchachos, se va a usar el más cuando el vehículo está acelerando y se va a usar el menos cuando el vehículo está desacelerando. En este caso dice que está acelerando, por lo cual voy a usar con el más. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula, muchachos. La velocidad final, justamente lo que yo quiero hallar, la velocidad final igual la velocidad inicial. La velocidad inicial hemos detectado que es 10 metros sobre segundo, más porque acelera, más la aceleración, que es 6 que multiplica al tiempo, y el tiempo hemos dicho que es 5 segundos. Entonces me quería, muchachos, la velocidad final es igual a 10 más 6 por 5. Operando, muchachos, tendríamos 6 por 5 es 30, con lo cual me queda que la velocidad final es igual a 10 más 30, y 10 más 30 es igual a 40. Entonces la velocidad final es 40 metros sobre segundo, muchachos, lo cual quiere decir que cuando partió con 10 metros sobre segundo, luego de 5 segundos con la aceleración de 6 metros sobre segundo al cuadrado, la velocidad que va a obtener luego de esos 5 segundos será de 40 metros sobre segundo. Problema número 3 nos dice: si un atleta que desarrolla un MRV parte del reposo con una aceleración de módulo de 4 metros sobre segundo al cuadrado, nos preguntan cuántos metros va a recorrer en los 6 primeros segundos. Veamos, muchachos, dice que este atleta parte del reposo, lo cual quiere decir que la velocidad inicial va a ser igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad es 0, ¿por qué? Porque dice que parte del reposo, con lo cual me indica que no hay movimiento. Dice que la aceleración es de 4 metros sobre segundo, y con esto nos pide determinar cuál es la distancia que él va a recorrer luego de 6 segundos de movimiento. Muchachos, entonces nos vamos a apoyar una fórmula del MRV, la cual me dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Recordando siempre que más es cuando el vehículo está acelerando y menos cuando el vehículo o el móvil está desacelerando. En este caso vemos que está acelerando, por lo cual vamos a usar con el más. Vamos a usar acá con el más. Muchachos, otra cosa, muchachos, ¿por qué usamos esta fórmula? ¿Por qué? Porque los datos se nos prestan para usar esta fórmula. ¿Por qué? Porque miren, la distancia es lo que yo quiero hallar. La velocidad inicial es 0, la aceleración es 4, el tiempo es 6. Justamente estas son las variables que están en esta ecuación: distancia, velocidad inicial, tiempo, aceleración y otra vez el tiempo al cuadrado. Entonces ya tengo todas las variables y una incógnita, justamente la que yo quiero hallar, que es la distancia. Entonces vamos a ver, la distancia es igual a la velocidad inicial, por dato es 0 que multiplica el tiempo, y el tiempo es 6 segundos, más, ¿por qué más? Porque acelera, más un medio entonces de la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? 4 metros sobre segundo, entonces por 4 multiplicado por el tiempo al cuadrado, y el tiempo es 6, entonces sería 6 al cuadrado. Entonces me quedaría, muchachos, que la distancia es igual a 0 por 6 más un medio de 4 por 6 al cuadrado. Operando tendríamos 0 por 6, 0, un medio por 4 por 6 al cuadrado, le sacamos mitad, 1 abajo, mitad 2, que me quedaría 2 por 6 al cuadrado, que es 36. Entonces me quedaría que la distancia es igual a 0 más 2 por 36, y 2 por 36 es igual a 72. Muchachos, 2 por 36, 72 más 0 sigue siendo 72, por lo cual la distancia que este atleta recorre en esos 6 primeros segundos de movimiento será igual a 72 metros. Problema número 4 nos dicen: un automóvil se desplaza en línea recta con una velocidad de 72 km por hora. Si se le aplica los frenos de manera desaceleradamente uniforme durante 10 segundos hasta detenerse, ¿qué distancia en metros va a recorrer en ese tiempo? Vamos a ver, muchachos. Nos dice que este móvil
dice que inicialmente tiene 20 metros sobre segundo. ¿Por qué, profesor, 20 metros sobre segundo? Acá no me indica, me dice 72 kilómetros por hora. Ah, lo cual quiere decir, miren los datos que tenemos a continuación. Tenemos 10 segundos, tenemos que la distancia la tenemos que llevar en metros, con lo cual este 72 kilómetros por hora tiene que ser transformado a metros sobre segundo. Recuerden, al sistema internacional. Entonces, ¿cómo yo transformo 72 kilómetros por hora a metros sobre segundo? Fácil, muchachos. Lo multiplicamos por 5 y lo dividimos entre 18. Al 72 lo multiplicamos por 5 y lo dividimos entre 18. Con lo cual, 18 abajo, 1. 18 arriba, 4. Con lo cual me queda 4 por 5, 20. Entonces, muchachos, 72 km por hora es igual a 20 metros sobre segundo. Ah, profesor, por eso es que la velocidad inicial era 20 metros sobre segundo. Entonces, dice que va a partir con 20 metros sobre segundo. Dice que luego va a frenar, va a ir frenando poco a poco hasta detenerse. Quiere decir, si se va a detener, no va a haber movimiento. Entonces, la velocidad final va a ser de 0 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque no se mueve. Dice que en ese tiempo que transcurre, justamente es de 10 segundos. Cuando inicialmente tenía 20 y luego tiene 0, va a transcurrir 10 segundos. Hasta que se tuvo 10 segundos. Y vamos a calcular ahora cuál es la distancia que recorre en esos 10 segundos que está frenando. Veamos, la distancia es lo que yo quiero hallar. La velocidad inicial es 20, la final viene a ser 0 y el tiempo es 10. Entonces nos vamos a apoyar con una propiedad del MRV, la cual nos indica que la distancia es igual a la velocidad final más la velocidad inicial, todo sobre 2 multiplicado por el tiempo. Distancia, justamente, profesor, lo que yo quiero hallar. Paréntesis, la velocidad final, 0, más la velocidad inicial, que es 20, todo sobre 2, que multiplica el tiempo, y el tiempo es 10. Entonces, muchachos, operando tendríamos que la distancia es igual a 0 más 20, que es 20, sobre 2 multiplicado por el tiempo. Profesor, 20 sobre 2 es 10, con lo cual me quedaría 10 por 10, con lo cual la distancia sería igual a 10 por 10, que es igual a 100 metros. Muchachos, entonces, la distancia que este vehículo al frenar durante 10 segundos hasta que ya no quede movimiento va a recorrer 100 metros. Problema número 5, nos dicen: un móvil parte del reposo con aceleración constante de módulo de 6 metros sobre segundo durante 4 segundos. Dice, luego con esa velocidad que él adquirió va a desplazarse durante 5 segundos más. Calcula cuántos metros recorrió en los 9 segundos, los 4 inicialmente con MRU y los otros 5 segundos que vendría a ser con MRV. ¿Por qué con MRV? Porque nos dicen que se va a desplazar con la velocidad que él adquirió. Entonces, durante esos 5 segundos, entonces la velocidad que se va a adquirir acá va a ser la misma y va a ser constante hasta llegar a su destino después de 5 segundos. Profesor, ¿cómo desarrollamos? Primero entonces vamos a hallar la velocidad que está acá. Para eso vamos a tener que calcular los datos. Para empezar, muchachos, tenemos que de acá a acá hay un tiempo de 4 segundos. La aceleración es de 6 metros sobre segundo. La velocidad inicial, como dice que parte de reposo, viene a ser 0. Y la velocidad final justamente lo que yo voy a hallar en estos momentos. Muchachos, en este primer tramo hay MRV. Entonces nos vamos a apoyar con la primera fórmula de MRV, la cual nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Donde más viene a ser aceleración, y justamente es el caso porque está acelerando, y donde menos es cuando está desacelerando. Entonces, como en este caso está acelerando, voy a ponerle más. Velocidad final, que lo que quiero hallar, es igual a la velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? En este caso viene a ser 0, más porque acelera, por la aceleración, que es 6, que multiplica al tiempo. ¿Y el tiempo cuánto es? El tiempo es igual a 4 segundos, con lo cual me queda la velocidad final es igual a 0 más 6 por 4. Y 6 por 4 es 24. 24 más 0 sigue siendo 24. Con lo cual la velocidad final acá viene a ser de 24 metros sobre segundo. Profesor, ya tenemos la velocidad que él adquirió luego de 4 segundos. Dice que se va a desplazar 5 segundos más con esta misma velocidad que él adquirió. Entonces nos piden calcular la distancia que recorrió en los 9 segundos. Los primeros 4 con MRU y los siguientes 5 segundos con MRU. Entonces la primera parte con MRV y la segunda parte con MRU.
Vamos a calcular qué distancia recorrió con MRV. Como distancias con MRV voy a aplicar la distancia en el MRV, la cual me indica que la distancia es igual a la velocidad final más la inicial sobre 2 por el tiempo. Este tramito, ¿qué viene a ser la velocidad inicial? Viene a ser 0. ¿Qué viene a ser la velocidad final? Viene a ser 24. ¿Qué viene a ser el tiempo? Viene a ser 4. Entonces este primer tramito va a ser D1. Esa es la distancia que recorre el primer tramito este móvil. Entonces D1 es igual a ¿qué? A la velocidad final, que es 24, más la velocidad inicial, que es 0. Todo sobre 2. Entonces sobre 2 multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto tiempo recorrió? 4 segundos en el primer tramo. Tendríamos entonces que la distancia 1 es igual a 24 más 0, que es 24, sobre 2, que es igual a 12, y 12 por 4, que es igual a 48. Entonces la primera distancia que él recorre es igual a 48 metros. Este primer tramito lo hace en 48 metros. Vamos a ver cuánto recorre en el segundo espacio. Pero en el segundo espacio ya es MRU, entonces voy a aplicar la propiedad, la fórmula por excelencia del MRU, la cual nos dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, en el segundo tramo recorre una distancia de 2. Entonces, la distancia 2 es igual a la velocidad. La velocidad es constante, 24. Por el tiempo, en este tramo lo hacen 5 segundos. Entonces sería que la distancia 2 es igual a 24 por 5. Y 24 por 5 es igual a 120 metros. Entonces, muchachos, en el primer tramo recorre 48. En el segundo tramo recorre 120. Pero yo quiero cuánto recorre los 9 segundos, el total. Sería la distancia 1 más la distancia 2. Entonces al sumar la distancia 1 más la distancia 2 tendríamos 48 más 120. 48 más 120 es igual a 168. Entonces la distancia que recorre en los 9 segundos va a ser igual a 168 metros. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas. Los estaré esperando. Muchas gracias.